Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez eso de la división de poderes, eso de que, bueno, que el Estado está dividido en los tres grandes poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pues bien, para quien no lo sepa, le diré que esta teoría sobre la que se asienta el Estado moderno fue elaborada por el barón de Montesquieu allá por el año 1747. Y lo hizo en base a la teoría o el argumento de que de esta forma, con este equilibrio entre los poderes, se garantizaba de la mejor manera posible la estabilidad del Estado, enmarcada dentro, decía también el barón de Montesquieu, dentro del marco de la monarquía constitucional. Bien, sin embargo, no son pocos los que han sostenido a lo largo del tiempo, a medida que ha ido avanzando pues los siglos, concretamente estamos hablando del año 1747, quiere decir que han pasado pues 2 siglos y medio, casi 3 siglos, cerquita ya, desde que fue elaborada esta teoría. Hay quien sostiene que el sistema de la división de poderes está muerto, que es obsoleto, que ya no tiene sentido y que la práctica demuestra que está más que finiquitado. Bueno, personalmente yo me aferro a esta tesis. Yo soy de los que cree que la teoría de la división de poderes ha quedado como una reliquia política muy bonita, muy supuesta y teóricamente muy válida, pero que la realidad de las cosas, la praxis política, lo que ha demostrado es que esta teoría de la división de poderes, que pudo en algún momento haber sido válida, obviamente ya no lo es. ¿Por qué digo esto? Pues mira, digo esto por un ejemplo práctico con el que yo creo que se puede demostrar lo que acabo de decir. Y me voy a referir concretamente a nuestro querido Estado español. Me voy a referir al año 2017, que es en el que estamos viviendo, y me voy a referir a lo que está sucediendo en el Parlamento con eso que se ha dado en llamar, y con razón, el veto del señor Rajoy, el veto del Partido Popular, mejor dicho, en este caso, el veto del gobierno del señor Rajoy a una serie de proposiciones de ley, a una serie de iniciativas legislativas presentadas por la oposición sobre temas muy concretos y de muy candente actualidad. Veréis. Antes de centrarme en ese punto, quiero deciros una cosa. El tema de la división de poderes, a la que me acabo de referir, está contemplada claramente en nuestra Constitución. En el artículo 66.2 se reconoce que son las Cortes Generales las que ejercerán la potestad legislativa, es decir, las que podrán, el Congreso y el Senado, que son las Cortes Generales, las que podrán ejercer esa potestad, es decir, las que podrán hacer las leyes. Bien, el artículo, concretamente el artículo 97, reconoce que el gobierno es quien dirigirá la política interior y exterior, es decir, quien hará la función ejecutiva. Y finalmente el artículo 97, el artículo 117 dice que la justicia emana del pueblo y será ejercida por jueces y magistrados en nombre del rey. Claro que esto de que la justicia emana del pueblo a mí me produce mucha risa, pero no es este vídeo el momento adecuado para hacer un análisis exhaustivo de, pues todo lo que encierra esa expresión tan bonita, pero también tan carente de fundamentación y de sentido. Pero a lo que voy. Lo que quería decir es que los tres poderes a los que se refería Montesquieu formalmente están reconocidos en nuestra Constitución. Aunque el concepto y el principio de la división de poderes tal y como es, tal como fue redactado y tal como se entiende conforme a la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu, aparece solamente reconocido en el texto constitucional de manera implícita, no de una manera explícita. Bien, he querido mencionar y demostraros con la Constitución en la mano cómo están reconocidos esos tres poderes en nuestra Constitución. Pero veréis, resulta ser que lo que yo quiero desmontar aquí, plantear para luego desmontar, es lo siguiente. Si la potestad legislativa la ejercen las Cortes Generales, Congreso más Senado, y eso significa que está más allá de la labor
que ejerce el gobierno, que es muy diferente, ¿cómo es posible que si una mayoría parlamentaria presenta una mayoría parlamentaria que no ejerza la labor de gobierno, porque como en el caso que nos ocupa, el gobierno está en minoría, es decir, no tiene el apoyo parlamentario suficiente de la mayoría de la Cámara? Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que una proposición la puede presentar de ley, la puede presentar, o mejor dicho, un proyecto de ley lo puede presentar el gobierno, pero sin quien presenta una propuesta para que se haga una ley no es el gobierno sino la oposición mayoritaria, entonces no hablamos de un proyecto de ley, estamos hablando de que lo que han presentado es una propuesta, una proposición de ley. Sí, esto tendría que tener la tramitación correspondiente prevista en el texto constitucional. Es una mayoría de parlamentarios la que ha planteado esa iniciativa y en consecuencia se le debería de dar la tramitación pertinente conforme al principio de la separación de poderes si efectivamente la potestad legislativa corresponde ejercerla a las Cortes Generales, bien, tal y como os he dicho dice concretamente el artículo 66.2 de nuestra Constitución. Pues veréis lo que está sucediendo aquí. El señor Rajoy y su gobierno están poniendo trabas, no solo trabas, sino que están vetando la posibilidad de que las proposiciones de ley presentadas por la oposición mayoritariamente puedan tener o se las pueda dar el curso tramitatorio necesario. Es decir, se está impidiendo a la potestad legislativa, se está impidiendo al Parlamento ejercer la labor que tiene reconocida constitucionalmente y que tiene su fundamentación en la teoría de la división de los poderes. ¿Cuál es el argumento que esgrime el señor Rajoy para hacer estos vetos? Que os voy a decir. Ha ejercido este veto ya en 28 ocasiones. El señor Zapatero, no creáis que esto es una exclusiva solo del Partido Popular y del señor Rajoy. El señor Zapatero lo hizo en 27. El señor Felipe González en 22. Los dos presidentes de la Unión de Centro Democrático, Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, lo ejercieron en 23 ocasiones. Solamente el señor Aznar no lo ejerció en ninguna, pero claro, no os preocupéis. Os estaréis preguntando cómo es posible. Pues es muy fácil, porque tuvo mayoría absoluta y no necesitó recurrir al veto de ninguna proposición de ley presentada por la oposición. No necesitó hacerlo porque tenía ganado de antemano el hacerse lo que ellos sencillamente querían. Así de claro. Solamente ha habido dos casos en los cuales en la actualidad no ha podido el gobierno del señor Rajoy presentar ese veto. Me estoy refiriendo concretamente a la ley de mejora de la calidad de la enseñanza, el 11, y también a la ley para la equiparación de los derechos de los trabajadores objeto, o mejor dicho, subcontratados. En estos dos casos ha habido mayoría parlamentaria, se ha cursado la tramitación pertinente para que esta proposición de ley se traduzca en una norma legislativa, pero claro, el gobierno del señor Rajoy, haciendo uso de la atribución que la Constitución le otorga en este sentido, lo que ha hecho ha sido presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que se va a tener que manifestar en torno a si efectivamente el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, tiene derecho a vetar estas dos proposiciones de ley o no. Bueno, yo ya, ¿qué queréis que os diga? Yo ya, creo que conozco muy bien cuál va a ser el resultado del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero tiempo al tiempo. Simplemente yo ya voy a ir terminando con toda esta cuestión. Yo lo único que quería deciros es que estas proposiciones de ley presentadas por la oposición han sido sobre temas de candente actualidad y con un componente social importante. Por ejemplo, una de ellas ha tenido que ver con el tema del autoconsumo y del fomento del autoconsumo eléctrico y la supresión del denominado impuesto al sol. Otra ha tenido que ver, efectivamente, para mejorar los derechos para las prestaciones con hijos. Otra ha tenido que ver, planteada por el gobierno vasco, efectivamente, para todo lo que tiene que ver para la protección o amparo de las víctimas del amianto.
Otra, por ejemplo, tiene que ver con la articulación y la potenciación de los mecanismos previstos en la Ley para la Memoria Histórica. Todas estas, entre otras muchas, han sido tiradas por la borda, simplemente ejerciendo el derecho de veto por el gobierno del señor Rajoy. El artículo 134 de la Constitución, que es al que se aferra el señor Rajoy para ejercer este derecho de veto, artículo 134 y también artículo 126.2 de la Constitución, se aferran a estos dos artículos constitucionales para decir que, obviamente, en el caso de que se tramitaran estas proposiciones de ley, obviamente ello podría provocar un incremento en los ingresos o una disminución en los gastos previstos en los presupuestos generales del Estado. Y eso truncaría la posibilidad de que se pudiera ejercer activamente, o mejor dicho, de una manera efectiva, la política prevista por el gobierno en curso, a quien corresponde efectivamente el ejercicio de la dirección de política interna del país. Pero claro, yo me pregunto, ¿pueden, obviamente esto que es importante, lógicamente, puede esto estar por encima de la decisión tomada mayoritariamente por el Parlamento, aunque sea producto de una coalición de partidos que mayoritariamente sumen más que los que apoyan al gobierno? ¿Puede este derecho de veto que la Constitución asigna al gobierno, puede estar incluso por encima de la voluntad popular? Porque la voluntad popular está expresada, teóricamente, de esto habría mucho también que hablar, en el Parlamento, no en el gobierno. ¿Cómo puede ser entonces que se arrogue una atribución tan importante a un gobierno para que pueda ejercer ese derecho de veto sobre cuestiones tan importantes, cuando mayoritariamente el Parlamento, porque así ha sido, ha presentado una proposición de ley? Pues ahí queda la duda. A mí, entre otras cosas, lo que me deja muy claro es que no es esto ni más ni menos que una demostración palpable más de que el principio de la separación de poderes es pura historia y de que el fundamento teórico sobre el que se asienta pues está absolutamente obsoleto y no tiene ya ningún sentido, porque aquí el que lo controla todo es el que controla el poder, y este es el gobierno, porque el gobierno está amparado por un montón de plataformas oligárquicas de todos los tipos que están haciendo posible que se pase por encima de cualquier voluntad expresada por el Parlamento. Nada más, yo de momento quería plantearos esta cuestión, que la reflexionéis, creo que es importante. Y bueno, ya de momento me despido de vosotros, no sin antes recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y despedirme de vosotros hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.